golpes a Leopoldo Castillo a la salida un domingo de su Aló Ciudadano, cuando él saliera de su programa, y yo por una de las vías, que no te las puedo decir aquí porque esas personas están allí, le hice llegar a Leopoldo, le hice llegar a Antonio Ledesma. Antonio Ledesma lo querían asesinar en Caricuao, los chavistas, los malandros, y yo se lo hice llegar. Se lo hice llegar a través de otros venezolanos. En conflictividad de Leopoldo Castillo, yo era su compañero en el programa. Yo recuerdo eso. Y Leopoldo Castillo en muchas oportunidades decía, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar la ruta de movilizarnos. Nunca supe que le había llegado esa información. Quizás me la ocultaba para evitar que uno se ponga más nervioso. Iba a ser en motos el atentado. Los muchachos que lo iban a hacer, los malandros que lo iban a hacer. Pero es importante, y disculpe, ¿Cómo tú sabías que iba a haber un intento de asesinato? Porque yo tengo un chofer en Caricuao que se llama Douglas Wilson, un delincuente. Cuando yo doy la primera entrevista a Sergio Dava, yo le digo que no se puede hacer una revolución con drogadictos, vagos y ladrones como hay en Venezuela haciendo revolución, y es ahí donde Fidel me empieza a buscar y a pedirme cadena perpetua por traición a la patria, y doy el nombre de los 43 oficiales de la seguridad del Estado que yo conocía en Venezuela. Yo los denuncio a través del Diario Nacional, los denuncio a través de los medios de comunicación, y Douglas Wilson me dice a mí una noche en casa de la profesora Omayra Hernández, le voy a, como decimos los cubanos, le voy a pasar la cuenta a Leopoldo Castillo y le voy a pasar la cuenta a Antonio Ledesma. Rápidamente yo le hice llegar eso porque ya yo me iba a quedar, ya yo no tenía nada que ver con ellos, pero no se lo podía decir. Y yo le hice llegar a ellos que los iban a madrugar. ¿Qué fue lo que dijo el señor Andrés Izarra, presidente de Telesur, comenzando este año? Que vamos hacia la hegemonía comunicacional, es decir, una sola voz hablando en los medios, una sola voz hablando en televisión, claro, una sola voz hablando en radio, una sola voz hablando en la prensa. ¿Y cuál es la voz? La voz de Hugo Chávez. ¿Y quién es el asesor de ese hombre? Ovidio Cabrera, vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, un ideólogo del Partido Comunista de Cuba hace 30 años. Es el que lo asesora, es el que está ahí en Telesur. ¿Cómo cubano funciona? ¿Un centro de inteligencia dentro del consulado? Mira, primero hay un grupo de funcionarios cubanos, ex funcionarios del Partido Comunista de Cuba, que trabajaron en provincias, en municipios cubanos, que cuando ya terminaron su labor como secretarios de partido, pasan a las embajadas. Estos funcionarios que están en Venezuela, además de adoctrinar, es también enseñar, adiestrar para espiar. Nosotros, claro, en el año... Es un arte. En el año 2003 y año 2002 ya estábamos formando a venezolanos para que aprendieran a espiar. Venezolanos que nosotros... 2003, 2002. ¿Y cómo se le enseña? Ya aprendieron, los venezolanos aprendemos rápido. Okay, ¿cómo se le enseña brevemente a espiar? A hacerse pasar por enemigo y no es enemigo. Ya. Hacerse pasar por enemigo y no es enemigo. Llegar a un lugar donde ya tú hiciste una profilaxis ahí, hiciste un profiláctico, tú sabes que esa zona es de venezolanos antichavistas, colar a un venezolano ahí, hacerse pasar por antichavista, recoger información y traértela. Entonces ya tú comienzas primero a hacer un monitoreo. Eso es un primer estado para hacer un trabajo de espionaje, comienzas a hacer un monitoreo. No puedes colar a un cubano ahí, porque no van a confiar en él. Entonces preparas a un venezolano. ¿Y cómo se preparan los venezolanos? En la escuela de capacitación de trabajadores sociales en Cogimar, que van por 45 días, vienen con el cerebro bien lavadito, cuando regresan a Venezuela, están por todos los barrios. No funcionó los círculos bolivarianos, pero sí están funcionando los comités de jóvenes bolivarianos, esto que está creando Chávez. ¿Cuántos muchachos han pasado ese curso de Más de 5.000 muchachos venezolanos ya están regados por los 23 estados de Venezuela, hablándote de Marx, de Lenin, de Fidel, del Che, ¿me entiendes? Okay. Entonces, ahora, estamos hablando de la radio y de la televisión. Vamos a hablar un poquitico del Internet, que es la tecnología del futuro. Mira, la Internet es muy fácil. Específicamente, ¿dónde se monitorean estas páginas de Internet? Y ahora la CanTV, que era la compañía de telecomunicaciones más importante y más antigua de Venezuela. Y la que tenía ya te hablé de un estudio secreto que tiene Ángel Palacio en la Candelaria. Ángel Palacio, reitero, un venezolano que estuvo por Cuba y se formó muy izquierdista en Cuba, muy comunista, junto con Luis Rodríguez, Julio Monte, con muchos de ellos. Julio Monte, que fue embajador de Venezuela en Cuba y ahora está en Bolivia de embajador. Pero además de eso se hace en el consulado, se hace en ese estudio donde hay computadoras las 24 horas para monitorear todos los websites de los venezolanos antichavistas, las páginas de antigubernamentales, monitorear a todas las emisoras y hacer una información general, hacer un análisis, un psicoanálisis, porque hay personas especializadas en eso, para eso. Hay personas que se te venden como enfermeros o como profesores de educación física y no son más que teletipistas, no son más que clavistas,
no son más que oficiales o colaboradores de la seguridad del Estado. Eso está muy bien montado, eso está muy bien calculado. Cuando Rosabal dijo en el 2000 que habían 1000 oficiales de la seguridad del Estado o colaboradores en Venezuela, y Fidel dijo, le voy a dar $1 millón si me dice los nombres de cada uno de ellos, yo dije en broma en aquel momento, me voy a volver millonario porque yo conozco una pila, y me dijeron, cállate la boca, pues te va a caer preso. Es decir, que era verdad, y Fidel le dijo al mundo que Rosabal estaba metiendo mentiras. ¿Me entiendes? Y no, es verdad que eso está colmado de oficiales de la seguridad del Estado. ¿Qué pasa? Las radios comunitarias, ¿cómo sirven al plan de Chávez? Nada, nacen en el 2003 para adoctrinar, para espiar y para perseguir muy de cerca a la oligarquía, según ellos, la oligarquía venezolana. ¿Tú fuiste el encargado de fundar en muchos cerros estas radios comunitarias? A principios del 2003, el propio Germán me pregunta, ¿cómo tú estás en computación? Le dije, lo que he aprendido, lo que sé, andar en la computadora, escribir eso, y me dijo, hay que montar unas emisoras y tú te vas a encargar de eso. ¿Cuántas montaste? 9. 9 que puse la música, llevé los CD, la consola, la computadora, claro, el técnico del ICRT fue el que montó eso. Yo lo que fui a enseñarlos. ¿Cómo sirve esto para el espionaje? Bueno, solamente hablar de Chávez, de los logros de la revolución, la música de Silvio, Pablo Sara González, penetración ideológica, y espiar, porque a ellos se les entregaron unas grabadoritas muy pequeñitas de computación, y estos muchachitos locos, drogadictos, vagos y ladrones que tiene Chávez andaban por todos los lugares grabando a la oligarquía, a la burguesía venezolana, y entonces eso se entregaba, se mandaba a través para la embajada, de ahí se mandaba correo diplomático a La Habana, porque Fidel tiene que saber de todo eso. Por eso Fidel, cuando hablaba, que ya no habla el pobre, cuando él hablaba decía, en tal cerro de Caracas ayer pasó tal cosa, y dice, oye, qué inteligente Fidel. No, es que se le está pasando la información constantemente. Y la radio comunitaria, que lastimosamente es Radio Nacional de Periodismo, por lo menos la de Caricuao, ahí eso se llama Radio Perola. Radio Perola, eso es burda de drogadictos, de vagos y ladrones. Bueno, pero yo creo que esa realidad está cambiando. Ya Chávez se dio cuenta que lo que tenía eran delincuentes. Ahora tiene gente que ha sido adoctrinada. Cuando yo trabajé en Radio Nacional de Venezuela asesorando a los periodistas, la señora Elena Salcedo se paró en la primera reunión en el cafetín de Radio Nacional de Venezuela y dijo, el que no quiera venir a las clases del cubano, que se vaya. Aquí hay que venir a oír comunismo y a oír a Carlos Mario Federico Engels. Así mismo.